Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Tenemos esta oportunidad cada Shabbat de reunirnos los que estamos capacitados. Constantemente cuando empiezo el estudio de Marcos, otra vez recalco, vienen tiempos duros, tiempos difíciles para la humanidad. Estamos viendo ya que hay cosas inexplicables que van a ocurrir, que están ocurriendo. Pero en esa situación, ¿qué hacemos nosotros? Salimos en las calles y reclamamos y protestamos y quemamos todo. O hacemos lo que dice la Escritura, ¿no? Empezamos a confiar en los planes que el Todopoderoso preparó. Y en los tiempos de nuestro Maestro, también Él había profetizado que vendrían tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Pero muchas de aquellas personas no le creyeron, no le hicieron caso, al contrario, le rechazaron y se sujetaron en el sistema que era el que imperaba en aquel tiempo, tanto el imperio romano como la religiosidad del judaísmo. ¿Y después qué ocurrió? Ya ustedes los que conocen la historia saben lo que ocurrió. Guerras, masacres, muerte, intento de liberar, vamos a liberarnos de estos romanos, vamos a liberarnos de estas cosas, y al final lo que lograron es matarse todo entre ellos. El Todopoderoso sabe, ¿no?, los tiempos y las cosas que tienen que ocurrir. Su pueblo le espera, su pueblo espera en Él, confía en Él, y Él hace y juzga a las personas que hicieron lo incorrecto. Nosotros eso es lo que hacemos, esperar, y por eso nos tildarán de dormidos o ineptos, ¿no? Pero eso es lo que el Todopoderoso nos mandó. Espera en el Eterno y nosotros vamos a ver sus maravillas. ¿Y cómo le esperamos? ¿En qué manera le esperamos? Aprendiendo, conociendo y viviendo lo más ordenada posible, ¿no? Tratando de que la vida que nos toca experimentar en este tiempo, en este sistema, sea ordenada, tenga orden, no sea un desorden. Y siendo luz para aquellos que todavía están en oscuridad y esperanza para aquellos que están perdiendo la esperanza. Y en esa esperanza no simplemente está en soluciones de los problemas actuales, ¿no? También está el saber que nosotros tenemos una ciudad celestial, una ciudad especial, un mundo diferente al que estamos viendo, preparado para los que el Todopoderoso ha elegido. Esa es la esperanza. En eso también está nuestra esperanza. Amén. Eso era el objetivo de la carta del Evangelio de Juan Marcos, también conocido como, su nombre es Yohanan. Entonces, hoy estamos ya en el capítulo 8. Nuevamente Yeshua va a mostrarnos temas que se relacionan con la restauración. Ustedes saben que cuando vos restauras algo es porque tiene valor, ¿no? Generalmente, ¿en qué cosas se usa restauración? Cuadros antiguos, ¿no? O alguna cerámica antigua, alguna pieza de madera antigua que se quiere dejar otra vez como el original. Hace poco se restauró, ¿no?, el palacio de los López, ¿no? Entonces se hizo mucho trabajo delicado para sacar unas piezas con mucho cuidado. No se le da martillazos, ni agarrotazos, ni demoliendo todo. Despacio, porque el objetivo es que vuelva a estar en el estado original. Y muchas veces todas esas capas de pintura y todas esas cosas que se le agregó encima, le cambiaron la forma original. Entonces, para dejar restaurado hay que hacer un trabajo cuidadoso. Lo mismo es
en el Evangelio, en la Besora. Nosotros no podemos llegar a las personas a decirle maldito pagano, idólatra, greco-romano, etcétera, etcétera, tumbándole así. Eso no es restaurar, eso es destruir todo. Destruir, destrozar y romper todo. Nosotros tenemos que ya, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, con paciencia. Por si quizás, dice otra vez, el Eterno le conceda que tenga el deseo de arrepentirse. Por si quizás, con paciencia, con mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Con tranquilidad. Y muchas veces cargando sus debilidades. Porque hay muchas cosas que realmente si nosotros hemos aprendido la palabra del Todopoderoso, la palabra del Eterno, nos hemos dado cuenta que está mal, que vivir de esa manera está mal, pero vemos que otra persona vive, la aplica, lo hace y nos molesta, ¿no? Y queremos, como decimos vulgarmente, trozarle. Pero no, muchas veces tenemos que cargar esa su debilidad, tener en cuenta. Eso es lo que hacía nuestro maestro Yeshua. Él cargaba las debilidades de las personas que aún no estaban conociendo la palabra. Cuando lo miraban eso los fariseos que decían, y este con publicanos y pecadores come, le criticaban. Lo que hacía que la gente venga a Yeshua no era que él les empezaba a tildar de paganos y pecadores, era que él les mostraba, se abría a ellos. Se abría a ellos, vengan a mí, vengan todos, quieren aprender, vengan, no importa publicanos, rameras, pecadores, vengan todos, siéntense acá, yo les voy a enseñar. No, un ratito. Primero usted, vos sos ramera, deja de ser ramera, después vení. Vos publicano, deja de ser trabajo. No, vengan todos, vengan. ¿Te acuerdan también que llamó a niños? En aquella época era como una ofensa que algunos niños vengan hacia un rabí. Pero dijo, no, déjenle a ellos que vengan a mí. De personas como estos es el reino de Elohim. ¿Qué significa? Personas que quieren aprender. Lo normal y lo típico de un niño es que quiere aprender. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y esto qué quiere decir? Esto siempre así. Muchas veces un niño tiene un montón de debilidades, un montón de errores. Es así o no es así. Algunos que son maestros, maestras, saben, ¿no? Están llenos de errores. Ese es el tema de restaurar, de ir dándole a la persona la esperanza en el Evangelio de Yeshua. Amén. Bueno. Por esos días volvió a reunirse una gran multitud. Como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: esta gente me parte el corazón. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, podrían desmayarse en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde vamos a conseguirles pan suficiente en un lugar tan apartado como este? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron: 7. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y después de dar gracias los partió. Y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la multitud. Ellos así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos, así que Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Toda la gente comió hasta quedar satisfecha. Y cuando recogieron lo que sobró, llenaron 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000. Luego Jesús los despidió y enseguida entró en la barca con sus discípulos para irse a la región de Dalmanuta. Vamos al capítulo 8 de Marcos. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo. Entonces aquí una vez más aparece el milagro de la multiplicación de los panes y la gente hambrienta, ¿no? Dice en este versículo, no tenían qué comer. Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo, versículo 2,
Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. 3 días que estaban con Yeshua. Ahora lo que nosotros vamos hoy a tratar de identificar, viendo también otros textos, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de entender? ¿Qué es lo que el evangelista Marcos nos quiere enseñar cuando nos narra este hecho? Puede haber una posibilidad. Nos quiere enseñar que los discípulos se olvidaron del antiguo hecho, que se olvidaron que él había multiplicado 5 panes y 2 peces para 5.000 personas y que son unos olvidadizos. O hay un mensaje nuevamente que se trata sobre la esperanza para la humanidad. Y eso parece más raro, ¿no? Más bien parece que es lo otro, ¿no? Pero yo creo que hay un mensaje para la humanidad aquí, un mensaje de restauración. Porque cada vez que veo la escritura, eso es lo que encuentro. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir todos los profetas, ¿no? Y cada momento los profetas, ¿se acuerdan que era repetitivo? Parece que era repetitivo. Parece que el pastor, vos cuando habla de tal profeta, decís la misma cosa, parece disco rayado. Porque cada profeta hablaba lo mismo, era el mismo tema, era la misma promesa, era la misma esperanza. De la misma forma, cada acontecimiento, cada milagro que Yeshua hace, parece que nos lleva al mismo tema también. ¿Por qué es importante que se nos repita y se nos repita y se nos repita? Porque de esa manera se queda en nuestra mente, constantemente. Eso es muy importante. Bueno, vamos a ver esta nota. En aquellos días dice, como había una gran multitud, no tenían qué comer. Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo, vamos a esta nota para recordar un poco lo que vimos en el capítulo anterior, ¿no? Vimos lo que contamina al hombre. Es lo primero que habíamos visto. ¿Se acuerdan el debate que tuvo con los maestros de la ley y los escribas por el tema del lavamiento de las manos? Y Yeshua había explicado que lo que contamina al hombre no era lo que entraba por la boca, ¿no? Haciendo alusión al ritual del lavamiento de las manos, ¿no? Sino las maldades, dijo, las maldades. Y esas que salen del corazón, ¿no? Las maldades que salen del corazón. ¿Y qué eran esas maldades? Ideas que se oponen a la Torah. Siempre la maldad, la palabra maldad es como oposición. En el griego anomía, ¿no? Oponerse a lo que el Todopoderoso establece. Pero no es muchas veces fallarle o errarle, sino realmente hacerle la contra. No es así, no quiero, no me gusta. Esa es una maldad. Cuando en tu corazón empieza a surgir ese pensamiento. Eso te contamina. Eso de verdad te contamina. Después que salen del interior del hombre, dice ideas, pensamientos y su propia razón. También hablamos el tema de el sordo y mudo, ¿no? El sordo y mudo, ¿no? De Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades griegas. La vez pasada cuando tocamos sobre el Gadareno hablamos mucho de esa ciudad, que eran 10 regiones ocupadas por los griegos, y generalmente era ocupada esa región por gentiles, por goín. Pero ya había mucha gente también, por lo visto, que ya se enteró de que existía un maestro, un rabino judío, que estaba restaurando la vida de mucha gente, y que era el cumplimiento de alguna profecía que tenían en el judaísmo. Entonces se empezaban a acercar las personas, y le trajeron. Y cuando nosotros investigamos qué significará un mudo, sordo en la escritura, en los profetas, vemos que el profeta Isaías, tanto Jeremías, hablaron que muchas veces el pueblo, especialmente las tribus del norte, había quedado como tartamudo, o había quedado sin querer oír la palabra. Hay una parte en el libro de Jeremías donde dice, no te oiremos más, seguiremos nuestras costumbres y nuestras razones, adoraremos a la reina del cielo, haremos tortas, así está escrito. Ya no te vamos a escuchar, así le dijeron a Jeremías. Volveremos a nuestras costumbres antiguas, porque cuando hacíamos estas cosas nos iba mejor. O sea, no podían escuchar, y al no poder escuchar tampoco podían manifestar, no podían testificar en sus vidas sobre Yeshua. Eso vimos sobre el sordo del pueblo, que no podía oír la voz del Eterno y no podía testificar, corazón endurecido, y el mensaje lo vimos en el profeta Isaías. Entonces, ¿qué hace Yeshua en este momento? Está viniendo a restaurar a ese pueblo que había tenido el corazón endurecido, que no podía oír la palabra y no podía testificar. Y en una acción de milagros muestra eso en este sordo y mudo.
Ahora vamos a ver Mateo 15:29 para empezar este texto. Mateo 15:29. Ahí aclara un poco, ahí como amplía un poco el tema acá de Marcos. Entonces nosotros queremos que los otros evangelistas nos ayuden para entender un poco más qué lugar, porque en Marcos dice un lugar, un sitio que había mucha gente. Vamos a ver qué tipo de gente. Dice, pasó Yeshua de allí. Esta es la continuación también de la sanación del sordo mudo. Pasó Yeshua de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí. Y esta región que él estaba en Decápolis. Él había venido, ¿de dónde estaba anteriormente cuando sanó a la mujer sirofenicia? Estaba en Sidón, hacia el norte. Habíamos visto el mapa, ¿no? A Sidón, hacia el norte. Y después descendió hasta Galilea y finalmente se quedó en la tierra de Decápolis. Decápolis era una región, no era simplemente una ciudad. Eran varias ciudades que ya habíamos visto las pasadas en el mapa. No estaban ahí varias ciudades. Entonces, en una de estas comunidades estaba Yeshua en la parte desértica y ahí se empezaron a juntar muchas personas. ¿Y qué tipo de personas vinieron? Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Yeshua y los sanó. Entonces la gente trajo toda clase de gente necesitada, gente que estaba enferma. Se corrió la noticia acerca de este rabino. ¿Se acuerdan de alguien en esa región que estaba totalmente enfermo y mal y Yeshua vino y le sanó? ¿Se acuerdan? En esa región de Decápolis. ¿Quién? ¿Quién era? ¿Se acuerdan de alguien que vivía por ahí? No. No. El endemoniado. El endemoniado. Punto para Joshua. El endemoniado de Gadar. Gadar también es una de las ciudades de Decápolis. Por eso habíamos visto aquella vez, ¿no? Las 9 ciudades la habíamos marcado, ¿no? La habíamos marcado. Entonces, ¿se acuerdan que él le dijo a Yeshua? Señor, te seguiré, le dijo. Quiero ir contigo. Y él le dijo, no. Tengo una mejor tarea para ti. Vas a ir y le vas a testificar a toda tu gente allá en Decápolis, en todas las ciudades, las maravillas que el Todopoderoso ha hecho en tu vida. Y ahora Yeshua regresa, después de hacer toda una vuelta, regresa a esta región. Y aparece mucha gente. En aquella época le dijeron, sal de nuestros contornos, porque habían perdido muchísimos cerdos. Pero al escuchar testimonio de una persona que realmente era lo peor que había en la sociedad, verle sano, verle restaurado, empezaron ellos a acercarse. Estamos entonces viendo el valor que tiene el testimonio de una vida restaurada. Por más que tal vez no le haya enseñado mucha palabra, no le haya dado mucha clase teórica, pero al mostrarle que su vida cambió, mi vida dejó de ser eso que era antes, la gente se maravilló. Yo también tengo ese problema, ¿cómo puedo encontrar a ese Salvador, a esa persona? Y vamos a esperarle, y después las noticias corrían. Yeshua llega a esa región, hay un sordo mudo también sanado, y viene mucha gente. Y dice que estaban ya con él 3 días. Estaban ahí, esperando, escuchando, recibiendo su enseñanza. Y dice el 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué dice ahí? Y glorificaban al Elohim de Israel. Y después sale la alimentación de los 4,000, ¿no? Aparece ahí, aquí también en esta parte. Pero volvamos a Marcos. Bueno, estamos entonces viendo cuál era el ambiente que había en ese momento, ¿no? Cuál era lo que había en ese territorio. Ahora dice el versículo 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo
y no tienen que comer. ¿Quién era esta gente? Ya vimos, ¿no? Gente que había venido a ser sanada, pero ya estaba pasando 3 días y no había más que comer. Esto también suena a palabras dichas por algunos profetas, por algunas profecías, ¿no? Para mí está claro, ¿no? Todas las acciones que hace Yeshua son el cumplimiento de las profecías de los profetas. Cuando habla de 3 días, cuando habla de no había comida, están con hambre, cuando habla de pueblos de las 10 ciudades, que representa a las 10 tribus, que se mezclaron entre las naciones, ¿no? Que están perdidas entre las naciones, sí o sí estamos viendo acá la restauración. Y vamos a esta nota 2. Lentamente vamos a avanzar, ¿no? Hoy no vamos a ver muchos versículos, está bien, ¿no? Así que lentamente vamos a avanzar. Marcos 6:34 dice, esto fue cuando se hizo la multiplicación de los 5 panes. Dice, y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. En aquella vez nosotros vimos que se multiplicó 5 panes y 2 peces. Y el 5 siempre está representado en la Escritura y en muchos textos por la misericordia y la gracia del Eterno. Y eso vemos que se relaciona en estos tiempos con la Escritura, con la palabra, con la Torá. El pan representa la palabra. Entonces podemos ver que lo que faltaba en aquel momento era que el pueblo escogido, reciba la palabra, y los 2 significa la unificación. ¿Y cuántas canastas dice que recogieron aquella vez? 12 canastas, representando a las 12 tribus de Israel. Eran 5,000 personas. Entonces podemos ver que en la primera parte de este milagro, esta alimentación iba dirigida hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pueblo escogido de Israel que estaba regresando. Y por eso fue un milagro maravilloso. Fue en la región de Betsaida, ¿no? Habíamos visto Betsaida, que era casa de pez, ¿no? Casa de pesca. Bueno, promesa de restauración. Ahora, fíjense lo que decía en Oseas capítulo, lo que dice en Oseas capítulo 6. Versión israelita nazarena. Versículo 1. Dice el profeta Oseas a un pueblo que estaba a punto de ser llevado cautivo entre las naciones. ¿Se acuerdan Oseas, profeta de qué región era? Región de Samaria, ¿no? De las tribus del norte, que fueron llevados cautivos por los asirios. Las 10 tribus que fueron llevadas al norte. Miren lo que dice. Vengan, volvamos a Yahweh. Él atacó y Él puede curarnos. Él hirió y Él puede vendarnos. Él trajo juicio, trajo castigo, pero Él también puede restaurarnos. ¿Por qué vino el juicio? Por su rebeldía, ¿no? Versículo 2 dice, en 2 días nos sanará. Otra vez, al tercer día nos levantará y quedaremos sanos por su favor. Entonces habla de una restauración total al tercer día. Y 2 días nos va a curar, nos va a sanar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos 2 milenios después que el Mesías vino? Nos está restaurando, nos está alimentando, nos está curando, nos está sanando. Y al tercer día nos va a levantar cuando establezca su reino milenial. Amén. Eso es lo que estamos viendo en los profetas. Amós 8, leímos todo, ¿no? Versículo 2, sí. Amós 8:11. Dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Eterno soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Eterno. Vimos que en la primera sanidad, en la primera acción de reproducir los panes en Betsaida, a los 5,000, antes de eso dice que les enseñaba muchas cosas. No es que la gente estaba ahí directamente por la comida, porque antes del milagro ellos no sabían que Yeshua iba a multiplicar panes. ¿O sabían ya? No sabían. Después vemos que sí le seguían porque él multiplicaba. Pero antes ellos, ¿por qué venían? Por la enseñanza que estaba dando Yeshua. Por las cosas que le estaba mostrando. Venían por la palabra. Venían porque tenía hambre y sed de oír la palabra. Esas cosas también en estos tiempos
se están cumpliendo. Muchas personas ya no buscan, muchas sí todavía, pero cuando pase el tiempo muchas personas van a despertar y ya no van a ir a la congregación o a ningún lugar buscando, no sé, sanidad o manifestación o bendición, sino realmente van a ir buscando la palabra, buscando que el Todopoderoso le abra el entendimiento. Quiero saber, quiero entender, quiero conocer. Ya no vamos a ser simplemente tradición y costumbre. Amén. Nosotros vemos que eso se está cumpliendo. Entonces en Gadar, en la región de Decápolis, la primera cosa que la gente buscó fue, el caso del endemoniado, fue la sanidad, fue la restauración. Después la gente, a través de él se vio el milagro y mucha gente buscó a Yeshua para ese milagro, para esa manifestación. Pero Yeshua, ¿qué les traía a ellos? La palabra verdadera. Hay esperanza para ustedes. Hay esperanza para esta nación, esta región. Sí les traía. ¿Y cuántos días estuvieron con él? 3 días. 3 días de ayuno. 3 días esperando, aguantando. No sé, acá no se ve si la gente se está quejando o no. O tal vez como en otros tiempos. Puede ser que algunos ya se estaban quejando. Y por eso ocurre algo que antes yo no comprendía muy bien. Antes también yo decía, estos discípulos parece que son muy tontos, que no captan. Pero después investigando bien, analizando bien, acá ocurre algo diferente. Esta gente generalmente era gente considerada pagana o ignorante, o que solamente busca, oportunista, gente mezclada. Generalmente para los judíos ese tipo de gente no merece que se le dé mucha atención. No, típico, el perdereíta en el tiempo gendiecuera. No, oye, no, coi. Así era. Entonces, esa era una de las razones por las cuales cuando Yeshua habla de tengo compasión de esta gente, y ellos le dicen, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de alimentarle a ellos? ¿Por qué nosotros tendríamos que a ellos estar dándole de comer? Ellos son personas que rechazaron la palabra, todavía a ellos eso no les nacía en el corazón. No sé si me captan. Ellos tenían la conciencia de que la restauración es para el pueblo judío de esa época. Los judíos observantes, para ellos. Esta gente no quiere oír nada, estos son oportunistas. Se la pasan criando cerdos, se la pasan adorando deidades griegas. No tienen por qué nosotros le estemos alimentando. Imagínense. Vamos a seguir leyendo si eso está de acuerdo con algunos textos de la Escritura. Seguimos en Amós, ¿no? 12. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Eterno, pero no la encontrarán. Eso está ocurriendo aquí. De mar a mar están recorriendo, recorre por los mares, frontera en frontera. Toda esta gente está viniendo de diferentes lugares. Habían 10 ciudades, había otras regiones, estaban cruzando algunos del mar de Galilea, buscando la palabra. Y muchos no la encontraron. Vamos a Deuteronomio 4:30, nueva traducción viviente. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas estas cosas, finalmente regresarán al Eterno, su Elohim. ¿Y qué dice ahí? Y escucharán lo que Él les dice. Eso está en el libro de Deuteronomio 4:30. Es la profecía. Cuando ellos, después de mucho tiempo, no cumplan, no vivan, van a tener ya ese deseo de regresar. Se está cumpliendo eso, ¿no? Estamos viendo que se está cumpliendo. Estamos captando, ¿no? Poco a poco. De a poco queremos ver cada versículo, ¿no? No pasar de largo, ¿no? De a poco. Bueno, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido, que dice ahí, de lejos. Ahí se cumple la palabra de Amós. De diferentes lugares van a deambular, van a venir buscando la palabra. Ahora, fíjense en lo que sus discípulos hablan. Sus discípulos, versículo 4, le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan acá sale una cosa importante, a estos aquí en el desierto? Esa palabra, esa manera de decir a estos implica como una manera de
despectiva, ¿no? Muy bien. ¿Nosotros qué responsabilidad tenemos por ellos? ¿Por qué tenemos que nosotros hacernos cargo de esta gente? Nosotros ya está bien, ya que les sanamos a muchos, ¿no? Ya fueron curados, pero eso ya no cae más, no es más nuestra responsabilidad. Entonces, esto es lo que los apóstoles estaban queriendo explicar o decir. No que no se acordaban cuando el de los 5,000. Sí, sabían eso. Después vamos a ver que realmente en un acontecimiento Yeshua le va a hacer recordar también de eso, pero en otra situación. Pero no le va a hacer recordar también porque se olvidaron, sino por la manera que están accionando. Muchas veces, y esto es importante que entendamos, nosotros que estamos aprendiendo y conociendo, no nos damos cuenta que las acciones que hacemos no son correctas. No estamos actuando correctamente con alguna persona o la manera que nos estamos dirigiendo o expresándonos muchas veces. Y cometemos errores, ¿no? Muchas veces es porque la palabra no la tenemos en cuenta. No estamos llevando en cuenta esa palabra que el Eterno habló en nuestras vidas y empezamos a hacer o decir cosas fuera de lugar, fuera de lugar. Y muchas veces lo que ocurre es que le dañamos a la persona con lo que decimos. Bueno, sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos? Aquí en el desierto. También tiene una simplificancia de eso. Vamos a la nota 4. Yo creo que ahí está la respuesta. Biblia de las Américas. Siempre busco algunas versiones que me acerque a un significado. Dice, sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos? Y acá sale esta palabra extranjeros. Esto quiere decir que estas personas no son de nuestro pueblo y ¿cómo le vamos a poder nosotros saciar? Nosotros no vamos a poder darle lo que necesita. Se estaría entendiendo que nosotros, esta gente ya no tiene remedio. Como que está ya, su corazón está endurecido. Muchos años ya han pasado y no ha habido cambio en ello. Nosotros no podremos cambiar sus mentalidades para saciar a estos extranjeros. Aquí en el desierto, ¿qué significa desierto? Exilio, fuera del pacto, personas que están fuera de la voluntad del Eterno. Miren lo que dice la Torá relacionado a este tema. Está hablando la Torá, la ley, los mandamientos. Número 11:4 dice así, las naciones. Como tarea, ¿no? Pueden leer todo el capítulo 11, ¿no? No se olviden. Yo puse algunos versículos para no ocupar todo el tiempo. Pero léale algunos versículos. Pero ustedes pueden leer todo el capítulo 11 del número. La gente extranjera que se mezcló con ellos. Estamos hablando del pueblo que salió de Egipto. Entre ellos dice que había varios extranjeros. Estaban egipcios, estaban hititas, estaban madianitas, varios grupos también que durante muchos años habían sido esclavizados por los egipcios que también aprovecharon y salieron. Esta gente generalmente tenía otra mentalidad. A pesar de que vieron los milagros, experimentaron los milagros, ellos siempre estaban en otra onda, otra cosa. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Entonces, para que se empiece a manifestar esta expresión de queremos comer, primero ocurrió una mezcla, dice, entre israelitas y egipcios. Egipcios que se habían mezclado con los israelitas juntos. ¿Qué salió de ellos? Queja. Salió queja. Nos diera de comer cuando estábamos en Egipto. Pues van a recordar estas cosas. Gente extranjera. Y acá, números 11:16. Entonces el Eterno le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel, llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé allí y hablaré contigo, tomaré del Rúa, del Espíritu que está sobre ti. Cuando dice tomaré del Rúa, otra vez, no vamos a entender que va a sacar el aliento de Moisés. En películas podemos hacer así, le va a repartir a todo ello, ¿no? ¿Sí se ve, no? No. Ese entendimiento que el Todopoderoso le ha revelado a Moisés
La Torá viva que le ha transmitido, eso va a también transmitirse a estos 70 hombres fieles. ¿Se capta, no? Se capta. ¿Para qué? ¿Qué representa 70? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Ese grupo de israelitas mezclado con las naciones están necesitando que alguien le alimente. ¿Qué representa israelita mezclado? Representa la totalidad. Los 70 en la escritura representan las 70 naciones que empezaron a formarse al principio. 7 significa plenitud, total y perfección. También representa los días de la semana, las 7 fiestas del Eterno, muchas otras cosas, ¿no? Los 7 colores del arco iris, ¿no? Bueno, están captando, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que la Torá nos está mostrando cómo el Todopoderoso estaba trabajando en representación de estas personas. Son personas que van a empezar a guiar al pueblo, porque el pueblo estaba desenfrenado, le faltaba dirección. Dice, y pondré sobre ellos también, llevarán la carga del pueblo junto contigo, de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Números 11:21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Recuerden que estamos salteando los versículos, por eso le dije que le daba de tarea todo. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Que Moisés también le dice, este pueblo lo que quiere es comida, él no quiere guía, él no quiere comida. No te preocupes, mañana a estas horas ellos van a comer hasta saciarse, van a comer carne. Sí les dijo, yo voy a traer codornices y van a comer. Entonces ahí le habla que son 600,000 hombres, o sea, casi 3 millones de personas. Y él les dijo, yo voy a cumplirlo. Entonces ya vemos entonces una promesa de alimentar a multitudes en la Torá. También con lo primero de guiar sus vidas. No solamente era el problema acá el alimento, sino guiar sus vidas. Si ellos estaban teniendo hambre físico, es porque realmente lo que tenían era hambre espiritual. Por eso primero se estableció los 70 hombres de fe. Estamos entendiendo, ¿no? Lo mismo que Yeshua hizo con estas personas. Primero los está alimentando espiritualmente y después ya va a saciar su vida, su carne. Otro acontecimiento casi similar en el libro de los Reyes. Ustedes saben que Eliseo vino después de Elías. ¿Elías qué hizo? Elías trajo un llamamiento. Elías llamó al pueblo. Elías demostró que el Todopoderoso es el Eterno de Israel, que los Baales y Aserá son dioses falsos. Eso hizo, confrontó a los reyes de aquella época, reyes como Acab, Jezabel. Pero también nosotros vimos en Elías debilidad. Mucho tiempo el Señor me persigue, voy a morir, Señor, se escondía. Mucho tiempo vimos debilidad. ¿A quién nos refleja eso en la escritura, en el Brit Hadashah? A Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, ¿no? Que también vino, llamó al pueblo, venga, le exhortó a Herodes valientemente. Pero después, a la hora de la verdad, una cosa, ese pibe el Mesías o vamos a esperar a otro. Cuando estaba en una situación difícil, empezó a dudar. Ya, después se le confirmó, claro, no quiere decir que terminó dudando. Entonces, después de Juan Bautista mismo dice que después de mí viene uno más poderoso que yo. ¿En qué sentido el que viene después de Juan Bautista era más poderoso? Que esta persona va a restaurar los corazones, dice. Va a hacer que las personas en su corazón entiendan el plan del Eterno. ¿Cómo? Con manifestaciones, con pruebas, con señales. ¿Quién vino después de Elías? Eliseo. ¿Qué es lo que empezó a hacer Eliseo? Eliseo empezó a ganar los corazones de las personas. Empezó a mostrar señales de esperanza, haciendo varios milagros, varias manifestaciones al pueblo. Y el pueblo se sorprendía. Tanto que los reyes de Israel en ese tiempo, ya algunos le respetaban. Hay un rey que cuando Eliseo murió lloró. Oh, Eliseo, padre mío, dijo, ¿por qué moriste? Si lloró. Ya lamentaban, ¿no? Ya diferente situación era en su época. Bueno, vamos a esta parte, Segunda de Reyes, capítulo 4, en una traducción viviente, Milagros de Eliseo. 42 dice,
Otro día un hombre de Baal Salisa le trajo al hombre de Elohim un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo, en ese momento Eliseo estaba con un grupo de profetas, de hombres de fe, que estaban trabajando para la obra del Eterno. Él tenía su escuela, pero eran muchas personas, era mucha gente. Y entonces una persona trae alimento, dice que trajo 20 panes, ¿no?, de cebada. Dice fresco, y ¿dónde me quedé? Dénselo a la gente para que comáis. Versículo 43, que exclamó el sirviente. ¿Qué? Como los discípulos de Yeshua. ¿Cómo? ¿Qué? Dice, exclamó el sirviente, ¿alimentar a 100 personas solo con esto? Eso quedan 20, ¿no? Pero Eliseo reiteró, dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Eterno, la palabra del Todopoderoso. Todos comerán hasta habrá de sobrar. Si estaba hablando Eliseo, hasta habrá de sobrar. Está manifestando una palabra milagrosa que iba a ocurrir. Hasta va a sobrar. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró tal como el Eterno había prometido. Estamos viendo entonces que esto que está ocurriendo en Decápolis era parte de una profecía tanto que estaba en la Torá, porque era mezcla de grupos, y tanto para lo que estaba en el tiempo de Eliseo, allá en el norte, en las 10 tribus que después serían dispersas entre las naciones. Prueba que Yeshua estaba viniendo a restaurar lo que se había descompuesto. Estamos entendiendo, estoy volviendo. Entonces, ahora estamos entendiendo lo que estos discípulos estaban sintiendo al preguntarles, nosotros por qué tenemos que alimentar a estas personas, que nosotros tenemos que hacernos cargo. Bueno, le pregunta, versículo 5, Marcos 8:5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron 7, y acá ya sale este número. Los números también son importantes en la escritura. ¿Qué representa el 7? Ya dije todo. Plenitud, las 7 fiestas, la totalidad, la perfección del Todopoderoso. Y panes sabemos que es la palabra. La palabra es lo que trae perfección a la vida de la persona. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Versículo 7. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Entonces, había también unos pocos pececillos. ¿Qué representaría? Acá no sale el número, ¿no? Pero dice pocos pececillos. Los peces, muchas veces en la palabra, y si vemos el libro de Génesis, cuando se le prometió a Jacob, o sea, cuando Jacob hizo la bendición sobre Efraín, y dice ahí que de Efraín salía multitud de naciones, ¿no? Ahí está la palabra peces, ¿no? Representa peces, se van a multiplicar como peces. También Jeremías cuando dice que voy a llamar pescadores, que van a ir y los van a pescar. También Yeshua llama a pescadores para que pesquen hombres, no peces. Entonces muchas veces está representando al pueblo escogido. También en una parábola que Yeshua cuenta que el reino de los cielos es como una red que se tira en el mar y recoge muchos peces. Sabemos que está hablando de personas, ¿no? Y los peces kosher los pone en la canasta y los peces no kosher los vuelve a tirar al mar. El mar representa las naciones. Entonces, pocos pececillos. Quiere decir que entre multitudes de personas, entre todas las naciones, unos pocos son los que van a escuchar, van a oír. Muchos serán los llamados, ¿y qué dice la palabra? Pocos los escogidos. Eso hay que tener en cuenta. Cuando se echaba la red, muchas veces traían cantidad de peces, pero no todos los peces eran aptos. Entonces la mayoría lo volvían a devolver al mar. También nosotros estamos echando la red, llevando el mensaje, pero son unos pocos los que están captando, los que representan al pueblo de Israel. Eso nosotros estamos viendo aquí. Hay una nota, ¿no? Nota 7.
Sí, volviendo a Mateo, ¿no? 15, Mateo 15, 37 dice así. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Qué significa 7? Plenitud, perfecto, también tiempo del eterno. Siempre cuando habla de 7 es el tiempo del eterno. Estamos nosotros completando el 6º milenio y a punto de entrar en el 7º milenio, que es el tiempo del eterno, el tiempo en que el Todopoderoso va a guiar y dirigir todas las cosas. Eso es 7. 38 dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres, toda la tierra. El número 4 también la escritura representa la totalidad de la tierra, los 4 ángulos de la tierra. También representa juicio. El mundo tendría que entrar en un juicio para que luego venga la restauración. También el pueblo de Egipto tuvo que entrar en un juicio para que su pueblo sea redimido. También el pueblo de Israel muchas veces cayó en el poder del Todopoderoso para que después venga la redención final. En estos tiempos también, antes de que venga el Mesías, va a venir un juicio a las naciones, todas las naciones. Y puede ser que esté ya cerca, ¿no? Esos tiempos, así que estemos cerca. Y eran los que habían comido 4,000 hombres toda la tierra, ¿no? Sin contar las mujeres y los niños. O sea, que había más personas. Si a 4,000 hombres le ponemos una esposa, ya son 8,000, ¿no? Y le ponemos un hijo, ya son 12,000, ¿no? Y si tiene más hijos y más esposas, no sé, ¿no? Si tiene más hijos, entonces pueden ser hasta 15,000 personas que había ahí y fueron todos alimentados. Personas que habían venido de diferentes lugares, diferentes regiones, y se habían juntado en ese lugar, en el desierto. Bueno, estamos ya cerca de terminar. Hoy no es muy largo, ¿no? Versículo 8, Marcos 8, ¿no? Y comieron, ¿y qué dice ahí? Y se saciaron. Comieron y se saciaron, quedaron satisfechos. Hermanos, cuando uno recibe la palabra que viene del Eterno, es un alimento, ¿no? Tiene que saciarnos. ¿Qué significa saciarse? Estoy, no se puede decir, en paz, estoy tranquilo. Ahí es el momento en que uno tiene mucha hambre, ¿no? Alguien le habla, mira, te quiero contar algo, y vos tenés mucha hambre, sí, contame. Y así yo la vez pasada me fui y vos tenés hambre, ¿no? Estás haciéndole oír con paz, ¿no? O estás haciendo alguna actividad, algún trabajo, y tu jefe te está mandando algo y vos tenés mucha hambre ya. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, jefe, pero no tenés paz. Algo así vive la gente cuando no tiene la verdad en su corazón. Escucha, va, acá. No sabe, no se puede saciar. Se va, por eso es que en muchas congregaciones la gente se sacia con testimonios milagrosos, por ejemplo, o se sacia con mucha alabanza, exagerada alabanza, ¿no? Hay lugares donde una hora y media dura la alabanza y 20 minutos la reunión. Yo comprobé eso, estuve en lugares así, ¿no? Así que no me contaron. Y sí, porque eso les sacia a las personas, pues están felices de tanto cantar. Después viene el que les sacia alguna manifestación y el poder y el milagro y aleluya y fuera, y eso parece que le llena. Como una comida que no tiene, que le va a aparentemente saciar, pero no es la correcta. Es como comer mucho pan. Comer mucho pan. Pero no le da ningún beneficio al organismo en este tiempo, ¿no? Bueno, acá también representa eso, ¿no? Acá esta comida que Yeshua le está dando es una comida que no solamente le ha dado satisfacción a su hambre, sino también ha restaurado su corazón, su espíritu. Ellos se han sentido como llenos, como completos. Imagínense, era una comida que viene de lo alto. Es igual que la comida que comieron los israelitas en el desierto. Pero ¿qué pasó ahí? A pesar de que ellos recibieron una comida celestial, en sus corazones salía maldades. Los israelitas, en el tiempo de Moisés, se escucha muy poco que había cojos, ciegos, paralíticos, mancos, mudos. No había. Eran sanos. ¿Y qué comían todo el día ellos? Maná. Eran fuertes. Cada momento ellos estaban listos para ir a la guerra. Y cada batalla que tenían, ¿qué tal? ¿Cómo le iban? Ganaban. Acababan con reinos, con imperios, con grupos poderosos.
Quiere decir que estaban bien nutridos. ¿Y de qué se alimentaban? Simplemente, vamos a decirlo así, de maná. Pero llegó un tiempo en que ellos dijeron, estamos hartos de este maná. Estamos ya, nuestra alma está harta. Porque ellos ya buscaban algo diferente. Y esa cosa diferente era lo que empezaba a formarse en su interior. Se llama maldades. Y empezaba a salir. ¿Y qué es la maldad? Oponerse a los planes del Eterno, a la Torah. Entonces, acá nosotros estamos viendo una primera parte donde estas personas están siendo saciadas. No podemos decir que estas personas ya son fieles discípulos, que estas personas vayan a seguir el camino del Todopoderoso, pero el Padre está cumpliendo esa parte de la restauración. No sé si me están captando. Ahora faltará que estas acciones, que estas manifestaciones entren en el corazón. Ahora faltará que los dichos de los profetas, las palabras de los profetas entren en el corazón. Ahora ya físicamente están bien. Se necesita estar bien físicamente para poder recibir las palabras del Todopoderoso. ¿Saben ustedes que muchas veces ocurrió que mucha gente vino a Elohim por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, y después se solucionó la situación difícil y ya volvió al mundo? Volvió a las andanzas. Muchas veces ocurrió así. Entonces, lo mismo, el Todopoderoso sí o sí tiene que darnos, tiene que saciar nuestra vida, tiene que darnos paz en nuestro corazón y después darnos entendimiento. Después restaurar nuestro corazón. Y ahí es donde va a querer salir la maldad. Ahí es donde va a entrar la maldad. Es lógico que si yo le invito a mucha gente acá, vengan a la iglesia y tendrán comida, todos van a decir, gracias pastor, gracias, ¿sí o no? Pero después le empiezo a decir lo que la palabra dice, lo que la escritura dice, y ahí que va a empezar a salir las maldades, ¿no? Van a empezar a manifestarse. Bueno, la misma cosa va a ocurrir en los posteros tiempos cuando continuemos este capítulo 8. Eran los que comieron, versículo 9, acá dice, y comieron y saciaron y recogieron el 8. Recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. En la anterior, 12 canastas. Era una manifestación de restauración para las 12 tribus de Israel. Una manifestación de plenitud para toda la humanidad. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. ¿Y dónde queda eso? Bueno, ¿dónde estaba Yeshua? Yeshua estaba, tenemos un mapa para observar. Vamos a observar el mapa para conocer. Ese es el del mapa, él está en otra cosa. ¿Tenés mapa? Para saber, nomás para conocernos, dónde es lo que estaba Yeshua, por dónde andaba moviéndose. A ver, el mapa es importante ver las regiones. De acuerdo a eso estaba por Betsaida, ahora creo que va a regresar a Betsaida. Estaba por Decápolis. Decápolis son las 10 ciudades. Bueno, sí, allá tenemos Betsaida, esta es la región donde estuvo cuando hubo la primera alimentación. Allá por la región de Betsaida, toda esa zona, y descendió a Capernaum. Esa región que dice acá Dalmanuta, ahí no aparece la ciudad, pero está ahí entre Genezaret y Magdala, ¿ven? Genezaret y Magdala. Hay otro mapa. ¿Tiene otro mapa? Vamos a ver si por ahí encontramos. Sí figura. Ahí está, ¿no? Ahí aparece, a ver si leo, Tiberia. Allá está, Capernaum y Dalmanuta. Ahí ven, ¿no? Ahí se fue. ¿Pero dónde estaba Yeshua? En Decápolis. Acá, esta parte de abajo. Entonces quiere decir que estaba viajando constantemente de mar a mar, buscando gente que está con hambre, que está necesitando ser saciada. Entonces, de esa manera, cumpliendo lo que la Escritura y los profetas están diciendo. Amén. Yo estoy muy agradecido por lo que el Todopoderoso nos está mostrando con la palabra, nos está enseñando con la Escritura. Estamos lentamente avanzando en lo que el Todopoderoso habla. Después ya aparecen otra vez los fariseos. Continuando, la próxima aparecen otra vez los fariseos y esta vez vienen a discutir y pedirle señal del cielo. Pero, ¿qué será esa famosa señal del cielo? Imagínense, muchísimas señales Yeshua está manifestando. Pero ellos, no, queremos una señal
Señal del cielo. Que venga, que sea del cielo. ¿Qué será eso? ¿De qué se tratará? No se pierdan. La próxima reunión vamos a analizar qué es lo que estos fariseos quieren saber y qué es lo que Yeshua le va a decir. Ustedes ya durante la semana ya pueden ir leyendo para ver si captan. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Abacados, Padre Santo, una vez más te agradezco por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque constantemente mientras escuchamos las Escrituras se nos revela el corazón del Todopoderoso, suyo, Padre. Se nos revela su obra, la obra que nuestro Maestro, nuestro Redentor, Yeshua, el Mesías, realizó recibiendo nuestro castigo, recibiendo nuestras culpas, siendo Él la propiciación por nuestros pecados. Cuando vemos tu palabra, Padre, entendemos que nosotros realmente somos bendecidos al poder estar dentro del pueblo escogido, al poder participar de tus promesas. Padre, quita de nosotros toda incredulidad, toda oposición a tu palabra, toda amargura también, Padre. Que seamos personas alegres, contentas, felices, como dice la Escritura. Que seamos personas que estamos agradecidos por la vida, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos que están a nuestro alrededor, por la salud que nos está dando. Que Padre, usted también pueda bendecir a esos hermanos que están confiando en ti y están necesitando tu toque, están necesitando tu luz para ser librados de cualquier mal o dolencia que estén padeciendo. Una vez más, yo te pido que abras los ojos de los que aún no pueden ver lo que la palabra nos está aclarando. Que Padre, tú seas el sostén de sus vidas. Gracias por esta reunión, gracias por los hermanos y que pronto todas estas cosas, toda esta situación en que la humanidad está viviendo, de acuerdo a tu voluntad, Padre, sea terminada. Nosotros seguiremos confiando en tu palabra. Nosotros no nos meteremos en las situaciones humanas. Nosotros haremos lo que tu palabra manda. Queremos seguir adelante conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Todo esto en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shavuot para todos. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.